también a un patrón de comportamiento. Es una generación ansiosa, acelerada, que hace muchas tareas al mismo tiempo, pero que no se concentra en ninguna. Y es precisamente estas características lo que hacen a esta generación un consumidor perfecto para el capitalismo. Y otro de los enfoques, ya hablamos del enfoque desde el consumo, ahora hablemos del enfoque de la identidad fragmentada, porque es precisamente este modelo Z que apuesta a las subjetividades rotas, a dispersar, a generar incongruencias, o mejor dicho, que los jóvenes vivamos con falta de coherencia permanente, coherencia interna permanente entre lo que siento, entre lo que quiero, entre lo que deseo hacia el futuro. Y una identidad fragmentada es la más fácil de manipular, por supuesto. Entonces, ¿qué genera la fragmentación? Que exista el hiperindividualismo. Ya sabemos que hay muchos autores escribiendo al respecto también, del otro lado del mundo, de esta latitud, hablando incluso de la muerte de la democracia, del fin de las ideologías, bueno, un montón de conceptos que se incorporan y que pudiesen estar puestos en el debate al momento de hablar de la generación Z, ¿no? También otra característica es la adicción al reconocimiento, la necesidad de pertenecer artificialmente a microtribus digitales o la dependencia emocional que se termina generando hacia el algoritmo. Y hemos estudiado en nuestro país, bueno, este fenómeno. Por ejemplo, una importante escritora, estudiosa del tema, Elizabeth Neumann, habla sobre la espiral del silencio, y desde nuestro país se ha venido estudiando mucho este fenómeno porque es precisamente la idea de que el que tiene alguna expresión, el que tiene alguna identidad o el que se atreve a decir algo se convierte en el sentir colectivo según en esta forma de espiral, porque entonces quien propone una idea termina silenciando el resto de las ideas y el resto de la población entonces adopta un comportamiento creyendo que todos adoptan un mismo patrón, una misma forma, un mismo método, y se termina generando una espiral del silencio donde todos creemos cosas distintas, donde todos queremos abonar ideas distintas, pero no formamos parte, pertenecemos a este espiral. Entonces terminamos siendo parte del problema del algoritmo, del silencio. Fuerte porque está la identidad totalmente fragmentada. Y el tercer rasgo o el tercer enfoque tiene que ver con el desarraigo político, porque es precisamente la generación, una de las características de la generación Z se presentan como la juventud post-ideológica, fuera de las ideologías, una juventud que se siente dueña de las nuevas formas, de los nuevos métodos, y que obvia o no quiere pertenecer, en este caso, a ninguna línea ideológica, a ningún paradigma ya establecido. Y precisamente entonces, en medio del desarrollo político, entonces alguna de las características que tiene la generación Z es promover que la patria es irrelevante, la historia se convierte en un meme, la política hace ruido y lo colectivo es tomado desde el punto de vista secundario. Primero yo, después yo, tercero yo, y del resto lo que pueda conectar con mi comunidad digital. Ese desarraigo es inducido precisamente para que la juventud sea despolitizada, y siendo despolitizada es más útil al mercado, es menos peligrosa porque no transforma, no genera fuerzas de cambio, está más disponible para ser manipulada contra los gobiernos progresistas de nuestra región, y es más fácil de presentar como una supuesta vanguardia para las protestas ya prefabricadas, como lo hemos visto en los casos anteriores, bueno, lo más reciente, Nepal, Perú y en algunos otros países donde se ha llevado esta idea, se ha vendido esta idea de la generación genial, una idea que vende a la juventud como algo volátil, como algo sin raíces, como un elemento instantáneo, sin profundidad, sin proyecto, con solo contenidos superficiales, una juventud que promueve causas efímeras y una rebeldía sencillamente sin propósito. Esto que ya hemos mencionado y cómo las narrativas digitales incitan a esa rebeldía vacía, se imponen más los relatos
que los datos. Y bueno, allí se abre otra brecha gigante para lo que significan las fake news, para lo que ha significado para la historia latinoamericana, bueno, la información falsa y lo que hoy seguimos viendo a través de redes sociales. Entonces, bueno, hablando del problema, ahora conversemos un poco cuál ha sido la propuesta del presidente Nicolás Maduro. Y él ha venido promoviendo a la juventud primero como sujeto histórico, no como producto del mercado. Él reconoce y ha promovido además a la juventud como elemento transformador, como talento, como resistencia, como capacidad de crear en un país en medio del bloqueo, de las sanciones, en medio de todas las amenazas imperialistas. Y para el presidente Nicolás, esta generación representa una generación inteligente, con una visión nacional profunda y con un arraigo popular muy importante, porque ya vamos a conversar un poco cuáles han sido los retos y los desafíos de este año, por lo menos el año 2025, a los que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son esos rasgos centrales de la generación genial? Bueno, hay una conciencia soberana clara y se entiende que los ataques a nuestro país son los ataques hacia el propio futuro de los jóvenes venezolanos. Uno de los rasgos centrales también de la generación genial tiene que ver con la capacidad creativa desde la ciencia, desde el arte, desde la tecnología y desde la organización popular. Otra característica es la espiritualidad profunda, ese sentido de comunidad, de identidad y de pertenencia, y esas ganas de ser felices, de rumbear al estilo venezolano. Parte de la espiritualidad del pueblo venezolano y de la juventud venezolana viene a ser, bueno, esta característica de la generación genial, las ganas de superar las dificultades y de, con mucha alegría, tal cual como lo diría el gran poeta latinoamericano Mario de Benedetti, levantar pues las banderas de la alegría como la trinchera máxima como generación.